muy parecidos a los que vieron la clase pasada en cardiopatía isquémica, ¿sí? ¿Qué es lo que vieron que sucede cuando ocurre un ACV isquémico? ¿Qué podemos pensar que le pasó a ese paciente? Que hay un trombo, digamos, que está ocluyendo el vaso y eso impide que el flujo llegue a una determinada parte del cerebro. Bien, un trombo que está ocluyendo un vaso arterial, ¿sí? Entonces, hay diferentes causas, digamos, de ACV isquémico. Lo más frecuente es una trombosis de un vaso grande. No sé si ustedes se acuerdan que al cerebro, ¿cómo está irrigado arterialmente? Las carótidas, ¿sí? Las carótidas que se dividen en carótida interna y externa, las internas son las más importantes, que llevan el flujo hacia el interior del cerebro, y las vertebrales, ¿sí? Que van para atrás y se unen en el polígono, y así forman el polígono con las distintas arterias cerebrales, y eso permite que el cerebro tenga bastante garantizado la irrigación, a pesar de tener ateromatosis, por ejemplo, que pueda estar disminuyendo la luz en alguna de las arterias carótidas o vertebrales. Generalmente, cuando pensamos que tiene un ACV isquémico, en la mayor parte de las veces lo que ocurre es una trombosis, o sea, eh, una, un accidente de placa, de ateroma, ¿sí? Como vieron la clase pasada, la placa que está ocluyendo alguna de esas arterias, de las carótidas o de las vertebrales, digamos, por el flujo eh, turbulento, se termina lesionando el endotelio y desencadenando eh, la, primero la activación plaquetaria, que viene, digamos, a tratar de cubrir ese defecto, y después, obviamente, y ahí simultáneamente, los mecanismos de la coagulación y la formación de un trombo para tratar de preparar ese endotelio lesionado, y que expone, digamos, los factores que inician, ¿no?, el proceso de la cascada de la coagulación. Entonces, eso, si se ocurre una arteria grande, va a llevar a que en principio traten las colaterales de compensar, y si hay alguna zona donde no se pueda compensar el flujo, el aporte de oxígeno, va a haber una zona importante de isquemia, que si progresa y no se puede compensar, va a ir una parte a la necrosis, otra parte quedará en lesión, que habrá que ver de acuerdo a las colaterales cómo evoluciona, y una parte grande en isquemia que se va viendo después cómo se resuelve. Y eso va a dejar obviamente un montón de secuelas en el paciente, que tendrá mayor o menor recuperación de acuerdo a la plasticidad. Si nosotros pensamos que esa sería la causa más importante, hay otras causas de ACV isquémico, a veces se ocluyen vasos más pequeños en el cerebro, no las arterias grandes, o a veces puede haber émbolos, ¿sí? Por ejemplo, la fibrilación auricular, que produce un éstasis. En la fibrilación hay una contracción que no es efectiva de las aurículas, hay éstasis de la sangre, se puede producir entonces coagulación dentro de las aurículas, y pueden ir a la circulación, y pueden llegar a producir embolias, trombos que viajan, e impactarse en el cerebro y causar una ACV isquémico. Lo importante cuando nosotros tenemos un paciente con ACV isquémico es que hay algunas opciones de tratamiento que pueden mejorar, digamos, la sobrevida y la calidad de vida en la sobrevida,
a esos pacientes. O sea, tratamos de salvar el cerebro, digamos, de salvar el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que le podemos administrar a un paciente con un ACV isquémico? Obviamente, habiendo descartado que no sea un ACV hemorrágico, probablemente con un ATAC, para estar seguro que sea un ACV isquémico y no hemorrágico, y ahí, ¿qué le podemos administrar a un paciente que concurre a la guardia, o qué le deberíamos administrar para mejorar su estado y su pronóstico con respecto a la salud? ¿Qué hacemos con un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio? ¿Le das nitritos a un principio? No, eso sería si tuviera un ANGOR. Pero si está infartado, si tiene un infarto agudo de miocardio, quiere decir que está ocluido, que se le están muriendo miocitos cardíacos. ¿Trombolíticos? Trombolíticos. O, en su defecto, angioplastía. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en un infarto agudo de miocardio, sino la mayor parte de hoy en día va a cirugía, digamos, angioplastía, para tratar de resolver, a veces con colocación de prótesis como en stent, ¿sí? Y en el ACV isquémico es lo mismo, tenemos un tiempo de oro y está, digamos, indicado el uso de fibrinolíticos, sería. Los trombolíticos sería lo que decimos fibrinolíticos. Hay uno en especial que está indicado en ACV, que es el activador tisular de plasminógeno, que ahora lo vamos a mirar. Pero bueno, está la posibilidad de indicar el fibrinolítico, es lo que nos va a garantizar la posibilidad de que ese paciente tenga una recuperación más rápida y mucho más completa y con menos secuelas de su accidente cerebrovascular. También se puede, en algunos casos, se puede retirar, hacer angioplastía y retirar el trombo, ¿sí? Y también se pueden poner stent, ¿sí? Y a veces se hacen las dos cosas, a veces se hace fibrinolíticos y después en una segunda etapa se estudian los vasos carotídeos y las vertebrales, y a veces si tiene indicación se puede o retirar el trombo o, como le digo, colocar stent, eh, o, o a veces hace falta, si los trombos, si la arteriosclerosis y los ateromas son muy importantes, a veces se hace cirugía y se retiran vía cirugía abierta los ateromas. Entonces eso es un poco el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Cuando uno tiene una angina inestable, tiene o ya está confirmado que tiene un infarto, los nitritos, digamos, ayudan. Si es un ANGOR, si el ANGOR cede, sabemos que fue solamente un ANGOR. Pero si el ANGOR no cede con los nitritos y sigue evolucionando el dolor, ya pensamos que tiene una angina inestable o un infarto. Y ahí hay que confirmarlo y actuar en consecuencia. Tratar de restablecer el flujo para evitar la muerte en el ACV de neuronas, en el infarto agudo de miocardio de los miocitos. Eso es lo que hoy en día nos permite salvar vidas. Y una vez, supongamos que nuestro paciente recibe los fibrinolíticos y se recupera de su ACV. Lo que tiene, lo mismo que el paciente que se recupere de su infarto, ese paciente tiene un riesgo elevado de volver a hacer nuevos episodios, ¿sí? Entonces, ese paciente va a recibir alguna medicación para disminuir ese riesgo. Sería una prevención secundaria, ¿sí? A veces recibe esa medicación también durante la etapa aguda de tratamiento, y después queda con
medicación de prevención secundaria, que es lo que suele usarse en la enfermedad cardiovascular para la prevención secundaria. Medicamento muy conocido, Aspirina. aspirina. ¿Sí? Lo que se usa son antiagregantes plaquetarios. Aspirina, o si el paciente resistente a la aspirina o no alcanza con la antiagregación con aspirina, a veces combina, sobre todo si tiene colocado endoprótesis, stents, a veces combinado con algún otro antiagregante plaquetario que actúe por mecanismos diferentes, con algún fármaco antiplaquetario que actúe por otros mecanismos, pero en general todo paciente que ha tenido un evento tiene riesgo aumentado y por lo tanto hasta un 50% de posibilidades de repetir un episodio dentro de su primer año, por lo tanto quedará con prevención secundaria que tiene demostrada con aspirina y con fármacos que van a ver la semana que viene, creo, hipolipomiantes, estatinas. ¿Sí? Las estatinas han demostrado no solo mejorar el perfil lipídico, sino efectos que se llaman pleiotrópicos, que estabilizan las placas de ateromas y que por lo tanto mejoran la perspectiva de estos pacientes y disminuyen el riesgo cardiovascular. Entonces, generalmente reciben estatinas y aspirinas, pero bueno, aspirinas es lo que vamos a ver, antiplaquetarios es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, profe, perdón que le interrumpa, hay una compañera en sala de espera. Sí, ahí estoy emitiendo. Es que viste, hay que hacer todos los mensajes, las tareas juntas, se complica. Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a mirar un poquito entonces lo que teníamos en fármacos para la clase de hoy. Entonces, vamos a ver en la clase de hoy fibrinolíticos, vamos a ver fármacos antiplaquetarios y nos quedaría como introducción para completar los otros fármacos que vamos a ver son los llamados anticoagulantes. ¿Sí? Los anticoagulantes actúan sobre la cascada de la coagulación y son útiles, por un lado, en todos los procesos trombóticos, sobre todo de origen venoso, ¿sí? O sea, pacientes, por ejemplo, que tienen cirugías traumatológicas mayores, o pacientes que están en reposo con éstasis, o pacientes que tienen fibrilación auricular, como les decía hoy, que produce tromboembolismo por éstasis de la sangre, en todos esos pacientes, y también en pacientes a veces que tienen enfermedades trombofílicas, en todos esos pacientes se puede usar como tratamiento o como prevención anticoagulantes, que tenemos anticoagulantes parenterales y anticoagulantes orales. Eso es un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y ahora les comparto pantalla. ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces les voy a ir compartiendo pantalla. Bien, aquí estamos. Entonces, un poco lo que miramos, lo que suele pasar, ¿sí? La hemostasia primaria sería la fase de la hemostasia. El objetivo es ser el cese previsional del sangrado, se produce vasoconstricción, adhesión y agregación plaquetaria y formación del tapón plaquetario, que lleva de 3 a 5 minutos. Cuando ocurre la adhesión vascular, la hemostasia primaria, y después se activa la coagulación con el cese definitivo del sangrado, que lleva 5 a 10 minutos,
que concluye con la polimerización de fibrina y la formación del coágulo, y finalmente la fibrinólisis, en 48-72 horas el coágulo se disuelve, hay reparación tisular y función hemostática normal. Esto sería la hemostasia normal, ¿sí? Dentro de en el estudio de la hemostasia tenemos fenómenos tromboembólicos y fenómenos hemorrágicos, ¿sí? El tromboembolismo venoso, como les dije, está más caracterizado con enfermedades trombofílicas, digamos, o sea, que tienen alguna enfermedad que favorece la formación de trombos, o con fenómenos de éstasis, ¿sí? Eh, y entonces lo que ocurre es la formación de coágulos, generalmente en las venas, en la zona donde están las válvulas venosas, se forma eh, el coágulo que generalmente se va, es un coágulo que tiene gran cantidad, malla de fibrina y una gran cantidad de glóbulos rojos atrapados, y que generalmente se va disgregando y por lo tanto liberando émbolos a la circulación. Depende de la ubicación del tromboembolismo venoso, por ejemplo, si es en miembros superiores, sobre todo eh, por encima de la rodilla y eh, en las venas, en el sistema venoso profundo, esto se asocia generalmente con embolias que van a impactar en el lecho pulmonar y producir trombosis pulmonar. Bien, y la arterial, que es lo que estábamos viendo un poco, el fenómeno que ocurre en una ACV, por ejemplo, o un infarto de miocardio o en una angina inestable, ¿eh? Es las placas de ateroma que se producen en la arteria. Eso lleva a que se produzca una lesión del endotelio, ¿sí? Se produce eh, se puede producir trombos intraplaquetarios, acumulación de grasas, ¿sí? El flujo sanguíneo es turbulento y se puede terminar generando, ¿sí? Un trombo intraluminal que puede propagarse y incluir la arteria. Entonces, como les dije, todos los fenómenos tromboembólicos podemos trabajar. No sé, ¿alguien tiene abierto el, el sonido? Fíjese. Tromboembólicos que puede haber podemos usar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, de acuerdo, ¿sí?, al tipo de tromboembolismo, y para restaurar la circulación, fibrinolíticos. Todos los fármacos que vamos a ver hoy comparten como mayor riesgo de efecto adverso la hemorragia, ¿sí? ¿Sí? Además de después, cada uno tiene mayores o menores riesgos y de hemorragias, y además tienen otros efectos adversos. Pero bueno, todos los fármacos que vamos a ver para el tratamiento tromboembólico tienen riesgo de hemorragias. Entonces, lo que podemos hacer es retirar el coágulo, eso sería la cirugía, los trombolíticos, para favorecer la acción la activación de la plasmina y la degradación del coágulo, ¿sí? Antiplaquetarios para disminuir la activación plaquetaria, o anticoagulantes que actúan sobre la fase plasmática de la coagulación. Y bien, algo que solo les voy a nombrar, para los fenómenos hemorrágicos se pueden usar vasoconstrictores, a veces locales, ¿sí?, de acuerdo a la zona de hemorragia, factura de coagulación, transfusión, ¿sí?, de plasma, rico en factura de coagulación, o de sangre, y fármacos antifibrinolíticos, ¿sí?, en algunos tipos
en algunos tipos de cirugías, a veces se usan antipirinolíticos para los fenómenos hemorrágicos. Bien, acá les voy a avanzar primero un poquito. Vamos a ver primero, decimos que una vez que está establecido el coágulo, o que tiene un infarto, o que tiene una ACV, desde el punto de vista farmacológico, lo que le podemos ofrecer son fibrinolyticos. Bien. Los fibrinolíticos, en principio la fibrina, por acción del factor 13, se estabiliza y a su vez, una vez que se forma, así como se forma el coágulo de fibrina, también se activa, ¿sí?, el plasminógeno, para activar el plasminógeno, y el plasminógeno activa la fibrina, que deja la fibrina en productos de la degradación de la fibrina. Entonces, esto es para lograr una homeostasis y que no haya una sobreproducción de coágulos. Esto es lo que pasa naturalmente, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es acelerar rápidamente la activación de la plasmina administrando fibrinolíticos, ¿sí? Uroquinasa, streptoquinasa, que es de las que más se usan en nuestro medio a nivel cardiovascular, y el único que está que ha demostrado efectividad y seguridad para uso en accidente cerebrovascular isquémico es el activador tisular del plasmina. Entonces, están indicados en eventos trombóticos agudos, ACV, solo TPA, y también en algunos casos de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Ahí está discutido, hay algunos estudios que usan trombolíticos, otros que usan anticoagulantes endovenosos, ¿sí? Endovenosos o anticoagulantes parenterales en realidad. Heparina no fraccionada, pero bajo peso molecular, que después nos vamos a ver. El uso de fibrinolyticos tiene una ventana terapéutica, solo son útiles en las primeras horas, y como todos los fármacos que vamos a ver hoy, el efecto común que pueden ocurrir son las hemorragias. Y hay contraindicaciones que pueden limitar su uso, ¿sí? Hay contraindicaciones absolutas para el uso, por ejemplo, si ha tenido ACV hemorrágico, porque podemos causar una hemorragia intracraneal. Ustedes saben que el cráneo es inextensible y que una hemorragia intracraneal puede ser fatal. Que haya tenido un ACV isquémico previo en el último año, que tenga una neoplasia intracraneana, una hemorragia activa, sospecha de disección aórtica o diatesis hemorrágica. Eso sería como las contraindicaciones absolutas. Las relativas están relacionadas con hipertensión arterial no controlada, con severa crónica, ACV previo. Esto depende si para uso cardíaco o cerebral, digamos, si tiene un RIN, el RIN, no sé si saben lo que es el tiempo de protrombina, la razón internacional, digamos, del tiempo de protrombina, que generalmente cuando está alterado significa que el paciente está anticoagulado, digamos. Traumas o cirugías mayores o recientes, si ha tenido una terminación cardiopulmonar prolongada, funciones recientes no compresibles, por ejemplo, de vasos grandes, de atrofia o glomeral, úlcera gástrica activa, exposición previa a streptoquinasa y embarazo. Esas serían las contraindicaciones relativas. Los actualmente disponibles, en nuestro país la streptoquinasa se sigue utilizando, produce fibrinólisis sistémica, un porcentaje de hemorragia alrededor del 2%, puede producir hipotensión y bradicardia y algunas reacciones alérgicas, y es relativamente más económico
que el activador tisular de plasminógeno. El activador tisular de plasminógeno necesita la presencia de fibrina para activarse. De todos modos, en los estudios la actividad similar, salvo para ACV, donde lo único que ha demostrado eficacia y seguridad es esto. Hay menos hemorragia que con la streptokinasa y menos hipertensión radical que con la streptokinasa y menos reacciones alérgicas, y es más caro, ¿sí? Hay algunos fibrinolíticos nuevos, Tenecteplase y Vecteplase, que son recombinantes genéticos de factor activador de plasma. ¿Sí? Bien. Entonces, eso con respecto a fibrinolíticos. Entonces, lo que tienen que saber de fibrinolíticos, qué son, para qué se usan y cuáles son sus efectos adversos y las contraindicaciones absolutas para su uso. Bien. Y vamos a ir ahora a antiplaquetas. Bien. Entonces, vimos los fibrinolíticos, nos quedan los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Antiplaquetarios. Las plaquetas adhesión, cuando hay daño endotelial se pone el factor de von Willebrand endotelial y se produce adhesión plaquetaria. Las plaquetas además se activan, se produce granulación, movimiento de fosfolípidos procoagulantes, activación de receptores. Estos receptores que se activan en la glicoproteína 2B3A es un blanco farmacológico también para fármacos antiplaquetarios y la formación de citoplasma o oxígeno. De eso se sigue una agregación reversible, puentes entre la glicoproteína 2B3A y fibrinógeno o colágeno, en presencia de agonistas de agregación como el ADP y el tromboxano 2. La aspirina que vamos a ver ahora disminuye la producción de tromboxano 2 y hay otros fármacos antiplaquetarios como clopidogrel y prasugrel que actúan a nivel del ADP. ¿Sí? Y después se produce una agregación irreversible con puentes interplaquetarios y pequeños citoplasmas, ¿sí? Esta agregación se limita por acción de prostaglandinas y de óxido nítrico de endotelio sano, para que no haya un proceso sin límites. Entonces, esto está sacado del Goodman. Esto serían las células endoteliales, la lesión del vaso, la producción del colágeno y del factor de von Willebrand y toda la cascada, ¿sí? Hasta formar el tapón plaquetario. Entonces, la adhesión de placas, producción de colágeno de von Willebrand, adhesión y liberación de plaquetas, además activación de factor tisular que activa la trombina y a través de la trombina mecanismos de la coagulación y además contracción y activación plaquetaria.
La deshidratación plaquetaria a nivel de la ciclooxigenasa 1 produce tromboxano 2, la ciclooxigenasa 1 sería blanco del ácido acetilsalicílico, y por la vía de ADP, que es el blanco de la ciclopiridina, ya no se usa tanto, se usa más el clopidogrel y prasugrel, ¿sí? Llegan a la contracción y activación plaquetaria. Esto sería blancos farmacológicos, y después eso llevaría a la activación de la glucosamina D3A, y eso lleva a la elevación plaquetaria. Acá también hay antagonistas a nivel del receptor de la proteína 2 de presa. Esos serían todos los fármacos antiplaquetarios. El que nosotros, esto sería similar, digamos, puede ser similar con los blancos farmacológicos, los cuales pueden mirar. La COX-1, entonces dijimos aspirina, el receptor 2B desactivado, con pirinógeno, están los antagonistas de primera y segunda generación, y a nivel del receptor de ADP, que es el PDI12, actúan las tienopiridina, que son antagonistas irreversibles de ADP, ciclopidina, clopidogrel y prasugrel. Y hay algunos antagonistas reversibles orales y endovenosos, ¿sí? Y también hay un antagonista del receptor PAR, que es el Orapaxar. Estos serían todos los blancos a nivel de los fármacos antiplaquetarios. Como médicos generales, obviamente tenemos que conocer la aspirina, que la hemos visto en fármaco general y en el teórico de la clase pasada. La aspirina, obviamente, es un inhibidor de la ciclooxigenasa, ¿sí? Y la aspirina tiene una inhibición mayor preferencial por la COX-1 plaquetaria, ¿sí? Es más selectiva la inhibición que produce la aspirina sobre la COX-1 que sobre la COX-2. Entonces bloquea la producción de tromboxano, y se puede usar tanto en síndromes coronarios agudos, ¿sí? Si el paciente no viene tomando la medicación, se suele dar una dosis de carga inicial, la mayor parte de 325 miligramos, intravenosa si se dispone, y si no, se le da para que se absorba como mejor ayudar, que la mastique. Se da una aspirina que la mastique. Esto disminuye la mortalidad, y para prevención, sobre todo para prevención secundaria, se usan dosis bajas que han demostrado actuar a nivel como antiagregante y disminuir la mortalidad. Entonces, generalmente, la dosis estándar que se usa es de 100 miligramos. Esto es porque primero tiene una acción presistémica a nivel de las plaquetas a nivel portal, y esta es una acción sistémica, y porque ustedes no sé si se acuerdan, las plaquetas no tienen núcleo, no puede producir nueva COX, la unión es covalente y irreversible de la aspirina a la COX, por lo tanto, dura toda la vida media de la plaqueta, y si el paciente cumple con la dosis diaria, va aumentando de a poco el porcentaje de plaquetas, digamos, que están que tienen disminuido su posibilidad de agregación. Y muchos proponen que hay un ritmo circadiano de agregación y que deberían tomarse a la mañana, y que hay algunos estudios, por ejemplo, el uso de aspirina para prevención de la preeclampsia en embarazadas, donde dicen que es más efectivo en el uso nocturno. Pero bueno, habrá que mirar mejor cuál es su ritmo. Entonces, les dije que en todo paciente que ha tenido un evento del cual ha salido airoso, ¿sí? Después hay que hacer prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Todo paciente que ha tenido una ACV, enfermedad coronaria o enfermedad vascular periférica, o sea que ha tenido un evento cardiovascular. Y en cuanto a prevención primaria, hay gente que plantea, bueno, si es tan bueno, ¿sí? ¿Por qué no le damos aspirina a toda la gente que tenga riesgo? Porque bueno, una cosa es estudiar la relación riesgo-beneficio en la gente que la tiene indicado, y otra cosa es dárselo a una población general donde
obviamente, primero tiene que ver el cumplimiento del tratamiento, la duración del tratamiento, ¿sí? Para que tenga un efecto verdaderamente antiagregante. Segundo, pensar que puede haber resistencia a la aspirina. Y tercero, el riesgo, ¿sí? Obviamente que si le damos a toda la población, vamos a terminar generando en individuos que no lo necesitan un riesgo aumentado de hemorragia, sobre todo a nivel digestivo. Entonces eso sería un recuerdito de aspirina, nuestro antiagregante principal, y los segundos que tenemos que conocer son las tienopiridinas. El más antiguo, la ticlopirina, un poquito más, eh, más nuevo, el clopidogrel, y finalmente el prasugrel. Estos serían antiplaquetarios que se utilizan sobre todo ya son más resortes de especialistas para pacientes que han recibido tratamiento de angioplastia o de endoprótesis, digamos, y hay que garantizar una, una actividad antiplaquetaria más intensa, ¿sí? Y entonces a veces se usan solos o combinados con aspirina por tantos mecanismos diferentes. Inhiben el receptor de ADP, como ya lo mostré antes, aumentando el ADP cíclico y disminuyendo el calcio intraplaquetario, con lo cual generan parálisis del ciclo esquelético. El clopidogrel ha sido por años la más utilizada de la tienopirina. Es una próloga que necesita activación hepática por el sistema del citocromo P2C19, que puede ser lugar de interacción farmacológica. Se administra en vía oral, tiene una latencia de acción, motivo por el cual se requieren dosis de carga si necesitamos un inicio de acción rápido a las 2 horas. Se da una dosis generalmente, esto no es tan importante, de 75 miligramos por día. Efecto antiplaquetario irreversible. Se mantiene la antiagregación efectiva por la vía media de la plaqueta después de una dosis. ¿Sí? Efecto adverso, como les dije, hemorragias, ahí no lo van a agarrar. También puede producir plaquetopenia, leucopenia y en algunos casos se ha visto de púrpura trombótica, trombocitopénica, que era más frecuente con ticlopirina, no tan común con él, que es la otra, la tienopirina más antigua, no tan común con el clopidogrel. Y en cuanto a interacciones, se puede usar combinada con aspirina porque potencia este efecto, y los inhibidores de la bomba de protones inhiben fertilización hepática. Estos, no sé si lo conocen, los inhibidores de la bomba de protones son fármacos que se utilizan para síndromes ácidos sensitivos, como el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, ¿sí? Ellos inhiben la activación hepática y por lo tanto disminuyen la efectividad porque es una droga que necesita activación hepática. Indicaciones: prevención secundaria de evento cardiovascular, solo asociada a aspirina, y para prevención de trombosis en endoprótesis. Esto sería como, para ver un poquito en imágenes, como el uso de clopidogrel asociado a aspirina disminuye. Esto sería un corte transversal de una endoprótesis, esto sería un corte lineal, ¿sí? Longitudinal sería de un stent, ¿sí? Sería la endoprótesis ese stent, que viene enrolladito, bien pequeño, y se despliega y queda así como una malla que mantiene abierto el vaso, ¿sí? Esto sería en el corte longitudinal y esto en el transversal. El uso de clopidogrel combinado con aspirina ha evitado es el que más efectivo ha sido para evitar la producción de trombosis de la endoprótesis, porque con el tiempo los stent también pueden trombosarse, ¿sí? Esto sería el clopidogrel solo, el tamaño del trombo, aspirina sola, el tamaño del trombo,
digamos, y esto la combinación esto es para estudios que han hablado a favor del uso combinado de clopidogrel y aspirina en los pacientes con esto. Como les dije, hay otros antiagregantes orales que actúan a nivel del mismo receptor de ADP, como el prasugrel y ticagrelor, que son orales, y endovenosos como el cangrejo. El prasugrel también es un fármaco, tiene como una acción más rápida, un efecto más predecible, también es irreversible, igual que el clopidogrel, y generalmente se usa en pacientes con síndrome coronario aguda con intervención percutánea. Han mostrado mayor tasa de hemorragias graves que el clopidogrel, sobre todo intracranianas, por lo tanto está contraindicado en pacientes con antecedentes de isquémico o mayores de 75. Bien, después miren un poco de los otros. Lo importante es saber la existencia de los prototipos y saber que, bueno, se sigue avanzando. Es un campo, digamos, el de los fármacos antiplaquetarios y anticoagulantes, donde se siguen desarrollando fármacos y todavía hay posibilidades de nuevas creaciones. ¿Sí? Bien. Esto, acá hay algún estudio hecho ticagrelor contra clopidogrel en cuanto a eficacia, y como mostraba más hemorragias, la posibilidad de generar un agente que sea reversible de su acción antiplaquetaria en base a anticuerpos monoclonales. Pero bueno, son fármacos obviamente caros y de difícil acceso, y ya para uso más de especialistas. Bien, entonces vimos a nivel de ACOX-1 la aspirina, a nivel de receptor ADP, ¿sí? Las tienopiridinas, y vamos a ver a nivel del receptor de la glicoproteína 2B3. Es un anticuerpo monoclonal, abcicimab, es un anticuerpo monoclonal que inhibe la glicoproteína 2B3A, tiene un efecto prolongado y no reversible, y generalmente se usa en algunas situaciones ya bien de resorte de especialista, de señales coronarias agudas, en los que se desea implante de stent para prevenir el diagnóstico de stent en la, digamos, en el agudo, ¿sí? De impacto y no. Y se da, tiene riesgo de hemorragia y trombocitopenia, no es reversible y se da en bolo intravenoso. Bien. Y como ven, hay algunos otros que se están desarrollando. Bien, actualmente las perspectivas en el desarrollo tienen que ver con la posibilidad de tener tienopiridinas endovenosas para uso receptor especialista en síndrome coronarios agudos, ¿sí? Y fármacos que actúen a nivel de receptor 2B3A con mecanismos diferentes. Y hoy en día la tendencia en todo el síndrome coronario agudo es la doble terapia antiplaquetaria, como les dije, la mayoría aspirina y clopidogrel, y se están planteando también la posibilidad de esquemas sin aspirina, y dentro de poco cómo actuar sobre el riesgo trombótico residual. Algunos plantean agregar anticoagulantes a dosis bajas, y hay estudios con anticoagulantes orales no tradicionales, digamos. Eso sería como la perspectiva actual. Esto sería un poco
el resumen de fármacos antiplaquetarios. Entonces hablamos de fibrinolíticos, hablamos de fármacos antiplaquetarios, y lo que nos quedaría son los fármacos anticoagulantes. ¿Sí? Un pequeño recuadrito de la coagulación por la vía intrínseca, los factores que se van activando del 12 al 11, 8 y 9, el factor 10 activado que activa la trombina, el factor 2 a factor 2 activado que es la trombina, y la trombina que activa la fibrina para que se produzca el coágulo, y la vía extrínseca. ¿Sí? Entre los anticoagulantes tenemos los anticoagulantes orales clásicos, que son los warfarínicos, y los modernos, que son los inhibidores directos de la trombina y los inhibidores del factor 10A, ¿sí? De la trombina o del 10 activado. Bien, y dentro de los parenterales tenemos la heparina, que sería la heparina que llamamos no fraccionada, y la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux. Y también hay otro fármaco que es la virulenina, pero fundamentalmente estos son los que tenemos que conocer. Bien, heparina. La heparina dijimos que es de uso parenteral, es un glucosaminoglicano de alto peso molecular que tiene un pentasacárido terminal que sería su parte activa. El pentasacárido terminal se une a la antitrombina 3 y hacen más potente la inhibición del factor 10A y de la trombina. O sea que tiene un mecanismo indirecto de acción. Actúa por unión a la antitrombina 3. Al unirse a la antitrombina 3, eso lleva a una... la antitrombina 3 de por sí misma, activada, digamos, inhibe el factor 10 activado y la trombina, que es el 2 activado. Esto está sacado del Goodman y es un poco para mostrarles las pequeñas diferencias entre las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux. Las no fraccionadas, dijimos que tienen alto peso molecular, tienen una secuencia larga, ¿sí? Y entonces, al unirse a la antitrombina 3, forman una gran malla catalítica que puede unirse, cambia la conformación y se une al factor 10 activado, inhibiéndolo, la antitrombina, pero a su vez está largo de la cadena, permite una malla catalítica que envuelve y se une también envuelve a la unión de la antitrombina a la trombina, a factor desactivado. O sea que actúa por los dos mecanismos, inhibiendo el factor 10A y la trombina. En cambio, la heparina de bajo peso molecular es fraccionada, ¿sí? Tiene cadenas más cortas, la mayor parte de las cadenas que tiene no alcanzan para formar esta malla catalítica y para inhibir a la trombina, entonces actúan preferencialmente sobre el factor 10 activado, ¿sí? Y en un porcentaje más bajo, por las algunas cadenas largas que tiene, puede tener acción sobre la trombina, pero es preferencial sobre el factor 10 activado. Y el fondaparinux es sintético y solamente la creación del pentasacárido terminal, ¿sí? Entonces solamente actúa como plantilla catalítica para unión de la antitrombina al factor 10 activado. Eso sería un poco, espero que me haya explicado bien, sería un poco la diferencia en cuanto a mecanismos de acción entre los distintos tipos de heparinas, ¿sí?
Bien. Entonces, la no fraccionada, sí, se puede administrar por vía intravenosa continua o por vía subcutánea profunda. Generalmente, si la queremos usar para tratamiento agudo de tromboembolismo que pone en riesgo la vida del paciente, se suele usar intravenosa con bomba de infusión continua, y si la usamos para prevención, por ejemplo, en pacientes que están en reposo prolongado para prevención de tromboembolismo, se usan dosis mucho más bajas y se puede dar una dosis preventiva subcutánea. La heparina tiene una cinética de orden 0, o sea que es dosis dependiente. Generalmente es degradada por el sistema retículo endotelial a nivel hepático, por lo tanto, su vida media de eliminación es saturable y variable. Es útil en la insuficiencia renal, porque se elimina por el sistema retículo endotelial y no atraviesa la placenta. Y como todos los fármacos que les dije que vamos a ver hoy, el riesgo mayor es la hemorragia. En el caso de la heparina, como es tiene una acción anticoagulante, o sea que pide la formación de coágulo definitivo, este efecto puede llevar a un sangrado masivo. Por lo tanto, hay que monitorearla. ¿Y cómo la monitoreamos? Como lo que hace es activar la antihistamina 3, que a su vez inhibe el factor 2 y el 10, también el 9, el 11 y el 12, entonces evaluamos la vía intrínseca. ¿Sí? Y para evaluar la vía intrínseca en el laboratorio lo que hacemos es pedir un tiempo de tromboplastina parcial, que es el famoso KPP, tiempo de tromboplastina parcial. Esa sería la forma. Si tenemos un paciente con una bomba de infusión de heparina, lo que vamos a hacer es ir midiendo el tiempo de tromboplastina parcial para ver que esté suficientemente anticoagulado, pero no en exceso, como para que tenga alto riesgo de hemorragias masivas. El objetivo terapéutico generalmente es prolongar el tiempo de tromboplastina parcial por 2 o 3 veces. Bien. Entonces, se puede usar para los efectos adversos, una hemorragia de cualquier tipo de gravedad, y si bien tiene un antídoto que es la protamina, no es que a toda hemorragia por heparina le vamos a dar protamina, porque no es tampoco tan efectivo, y generalmente lo que se hace inicialmente es disminuir la dosis y bueno, depende de la gravedad de la hemorragia. En los tratamientos prolongados, la heparina puede producir osteoporosis y puede además tener otros efectos adversos como elevación de la transaminasa, hipersensibilidad, inhibir la síntesis de aldosterona y producir hipercalemia ocasional. Y además, el otro efecto que tenemos que recordar de la heparina es la posibilidad de producir trombocitopenia. La trombocitopenia, o sea, la disminución de las plaquetas inducida por heparina, se suele dar luego de la primera exposición y parece estar inmunológicamente mediada por formación de anticuerpos anticomplejo factor 4 plaquetario heparina. La plaquetopenia es progresiva y además produce, no solo hay plaquetopenia, sino que se asocia con un elevado riesgo de trombosis. En estos casos que el paciente tenga una trombocitopenia inducida por heparina, hay que utilizar otras alternativas como el fondaparinux o los nuevos anticoagulantes orales o las iridinas. ¿Sí? Serían alternativas anticoagulantes en caso de seguir necesitándolo en pacientes que han hecho una trombocitopenia inducida por heparina. También puede haber un síndrome de resistencia de heparina, sobre todo en pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar masivo con alto consumo de factores de coagulación. Otras causas de la resistencia pueden ser un déficit congénito de antitrombina 3, acuérdense que le dije que actúa indirectamente mediante la antitrombina 3, o
por la pérdida renal de antitrombina 3, por ejemplo, en los pacientes con gran pérdida de proteínas por la harina, por síndrome hepático. Bien. En los síndromes coronarios agudos, en algunos casos se pariniza, aunque hoy en día se usan más heparinas de bajo peso molecular que suelen ser más seguras. A veces también en angioplastia coronaria y en contexto de intervenciones arteriales se utiliza la heparina, en trombosis venosas profundas, en tromboembolismo pulmonar, en la prevención de trombosis venosa, de tromboembolismo venoso en enfermedades por reposo prolongado, generalmente también reemplazados por las de bajo peso molecular o las anticoagulantes orales no tradicionales, y también en la profilaxis en cirugías traumatológicas mayores como de rodillas, de caderas, ¿sí? También más frecuente hoy en día en reemplazo por esto. Creo que está todo de eso serían las heparinas no fraccionadas, ¿sí? Vamos a ver un poquito las heparinas de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular tiene el pentasacárido, pero una longitud total de cadena más pequeña, de alrededor de 18 unidades. Por lo tanto, no todas tienen una longitud menor a 18 unidades, pero la gran mayoría de las que componen la mezcla. Por lo tanto, el efecto antifactor 10, como ya les expliqué antes, es mayor que el efecto antitrombina. Siguen la cinética de orden 1, no de orden 0. Se dan generalmente en vía subcutánea cada 12 o 24 horas con niveles estables. Generalmente, como actuar fundamentalmente sobre el factor 10A, tienen menos riesgo de hemorragias masivas y no es necesario un control estricto del KPTT, ¿sí? Y el KPTT en este caso tampoco serviría para su control. En caso de que se necesite, por alguna circunstancia, saber el nivel de anticoagulación, hay que medir la actividad del factor 10. Bien. Menos riesgo de hemorragias, menos riesgo de trombocitopenia inducida por hepatitis. La noxaparina, la más conocida, sería como nuestro prototipo. Las ventajas es que son más caras, no tienen un antídoto, la protamina tiene un efecto parcial, aunque hay un falso factor 10 en desarrollo, que es el Andexanet alfa, que se puede usar en algunas circunstancias de hemorragias extremas en el caso de ser necesario. Se requieren ajustes en insuficiencia renal porque se eliminan como tales por la orina y en pacientes con pesos extremos. En estos casos a veces hay que medir, como les dije, la actividad antifactor 10 desactivado, ¿sí? Para ver el nivel de anticoagulación. Bien, las indicaciones: profilaxis de trombosis venosa profunda, y también para el tratamiento de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar, y en algunas circunstancias también para eventos coronarios. El fondaparinuro ya le dije que es el pentasacárido terminal. Se hizo algunos estudios donde demostró similar beneficio con menor tasa de sangrado. No produce trombocitopenia inducida por heparinas. Se dan vía subcutánea una sola dosis. Se monitorea con la actividad antifactor 10A. Y en caso de sangrado por fondaparinuro, hay que hacer transfusión de plasma fresco congelado, que es rico en factor de coagulación, o de factores de coagulación. Y si persiste, se puede administrar factor 7 activado. Bien, esto sería después viendo un poco más en detalle un resumen de la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinuro. Origen biológico y sintético del fondaparinuro.
el peso molecular, por eso le llamamos no fraccionado, es la de alto peso, ¿sí? El efecto actúa fundamentalmente la no fraccionada sobre vía gruesa y la bajo peso sobre todo sobre vía con menor acción de la trombina y con la peregrina sobre vía. Bien. Y después miden un poco más el detalle. Entonces, hasta ahora vimos todo lo que pasa en uno mismo, ¿sí? De la acción de ellos, y el otro fármaco que existe como anticoagulante parenteral, que es la bivalirudina, actúa sobre el factor, sobre la trombina y sobre el factor 10A, por acción directa, no mediada por anticoagulina 3, no produce trombocitopenia inducida por heparina y por lo tanto a veces se usan este inhibidor directo de la trombina, metinantídoto, no requiere afectar como sistema renal, y a veces se usa en casos de cuando se está inducida por heparina, cuando se requiere anticoagulación. Se sintetizó a partir de la tarjeta acá el dibujo se obtuvo inicialmente a partir de ay, no me sale el nombre de estos ¿Sanguijuelas? sanguijuelas, ahí está. Que no sé si ustedes saben que ellos absorben la sangre e inyectan una sustancia que impide la coagulación, que sería similar a la bilirrubina, que es la que se utiliza actualmente. Bien, entonces esos serían los anticoagulantes parenterales. Y ahora vamos a ver los anticoagulantes orales. Dentro de los anticoagulantes orales vamos a ver los tradicionales, que son los antagonistas de la vitamina K, y los nuevos anticoagulantes orales. Bien, ya faltan menos otros. Los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K actúan a nivel hepático, del hepatocito, como falsos sustratos de reductasas, impiden la hidroxidación de la vitamina K y por lo tanto los factores que necesitan gamma carboxilación del residuo glutámico del extremo N terminal a nivel del hepatocito para pasar a su estado activo, que son el 2, el 7, el 9, el 10 y la proteína C y la proteína S, no pueden culminar su proceso de activación y por lo tanto con unos días de latencia, de acuerdo a la vida media y la cantidad de coagulación que ya están circulando, va a disminuir, a prolongarse el tiempo de coagulación. Entonces, tenemos acá el ciclo con la vitamina K reducida y oxidada, ¿sí? Entonces, los próximógenos no funcionales serían todos los factores que les dije, el 2, el 7, el 9, el 10, y la proteína C y la S, que necesitan la carboxilación para transformarse en trimógenos funcionales. Y para eso necesitan la presencia de la vitamina K reducida. Para reducir la vitamina K se necesita como cofactor para que la vitamina K pueda actuar como cofactor acá, necesita ser reducida, y para ser reducida necesita pasar por este proceso que es inhibido por los anticoagulantes orales, ¿sí? Que actúan como falsos sustratos de las reductasas, entonces impiden la hidrólisis de la vitamina. No sé si hice mucho lío para explicarlo, pero básicamente no actúan directamente los anticoagulantes de la vitamina K, sino que actúan acá impidiendo la hidrólisis de la vitamina K, impidiendo que se forme la vitamina K reducida, y así que se pueda carboxilar y volver funcionales a los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Los dicumarínicos
o warfarínicos, el que más utilizamos hoy en día es el acenofumarol, ¿sí? Está el bifumarol, el más usado hoy en día es el acenofumarol, que el más conocido es el de la marca Sintron, pero hay otras marcas. El Sintron es acenofumarol. Bien. El acenofumarol es una droga de alta liposolubilidad, se hace pérdida oral casi completa, con alta cantidad de proteínas y pasa las barreras, incluyendo la placenta, o sea que en el caso de necesitar anticoagulación de una paciente embarazada, lo que vamos a usar son heparinas, ¿sí? Generalmente, si es para prevención por trombofilia, las que son de más fácil manejo, que son la heparina de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, estos atraviesan placenta y son teratogénicos. O sea que neurotóxicos no se utilizan en el embarazo. Se metabolizan en el hígado y tienen eliminación renal y circuito enteropático. Efectos adversos, como todos, hemorragias. Desde externas y simples, como fingiorragia, hematuria, a veces tienen hemorragias digestivas altas o bajas, a veces también les iba a decir, tienen como hematomas en la piel, a veces con solo pasarse la mano y frotarse un poco la piel o rascarse, aparece como una hemorragia, y también puede generar hemorragias internas, obviamente, que pueden poner en riesgo la vida, como cerebral o retroperitoneal. No tiene un antídoto específico, ya que la administración de vitamina K tiene una latencia de días, ¿sí? Entonces, en caso de que haya una hemorragia que no pone en riesgo la vida, lo que se hace es disminuir la dosis o suspenderla. Y en el caso de que ponga en riesgo la vida, lo que se puede hacer es usar plasma fresco congelado o concentrador de factores que otorgan factores activados, ¿sí? Que tienen duración transitoria de minutos a horas y que reemplazan a los que están en dosis. Como les dije, son teratógenos y como otros efectos adversos, en los primeros días de tratamiento a veces se puede producir trombosis, un síndrome que se llama síndrome del dedo gordo púrpura, que es el dedo gordo del pie. También puede producir urticaria, fiebre, dermatitis, alopecia y molestias gastrointestinales. ¿Sí? Este es un fármaco que se usa cuando los pacientes se anticoagulan, generalmente se anticoagulan por largo tiempo. Es un fármaco difícil de utilizar en el sentido de que tiene muchas interacciones con otros fármacos, incluso con alimentos, y mucha variabilidad individual en la respuesta. La dosis suele terminar siendo bastante artesanal, digamos, y además el paciente requiere sacarse sangre periódicamente para controlar su nivel de anticoagulación, ¿sí? Entonces, puede tener interacciones, los miedos a las proteínas pueden ser desplazadas por AINE, en su metabolismo hepático por la mioverona y muchos otros fármacos que pueden alterar su metabolismo hepático. Hay antibióticos que disminuyen la producción de vitamina K y aumentan su efecto, o que reducen la flora desconjugante y tienen menos efecto. Están contraindicados en pacientes con ACV, pacientes con enfermedad hepática, sobre todo cirrosis, y obviamente, ya les dije, en el embarazo. Se usan para la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, la fibrilación auricular, ¿sí? En los pacientes con reemplazo valvular, sobre todo los pacientes que tienen válvula protésica, ¿sí? O sea, válvula metálica, generalmente el único anticoagulante que se puede utilizar son hasta ahora los dicomarínicos. O sea que en estos pacientes tienen indicado sí o sí dicomarínicos. Y en el caso de que
tengan que internarlos a estos pacientes, digamos, y manejar más fácilmente la anticoagulación, lo pueden usar heparinas. Pero los anticoagulantes orales no sirven en pacientes con válvulas protésicas de reemplazo. Bien. Como ven, pueden tener múltiples interacciones farmacológicas y alimentarias. Algunas plantean que puede tener con la yerba mate y con el asado por algunas sustancias originadas de la quema de leña y de carbón. Bien. Y recordarles, no sé si todos saben, que muchos raticidas, los que se usan hoy en día, contienen warfarina, o sea, el musmarínico, que es un anticoagulante que hace que las ratas se mueran a los días de consumirlo, luego deja de lugar donde lo consumen, pero que es importante saberlo en el caso de accidente con de ingesta accidental eh, o intencional de raticidas, que la mayoría son fumarínicos y que pueden no tener ningún síntoma inicial, pero que pueden generar hemorragias con 2 días porque tienen latencia, con el efecto anticoagulante. Bien, ¿cómo se monitorizan los anticoagulantes orales? Recuerden, las heparinas no fraccionadas, dijimos con el KPTT. Los anticoagulantes orales, como actúan fundamentalmente, inhibiendo totalmente la vía extrínseca, lo que vamos a medir es el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina que se ha estandarizado en el laboratorio para que sea más fácil de medir y de comparar entre pacientes, y lo que se toma es el RIM, que es la razón internacional normalizada, que es un cociente entre el tiempo de protrombina del paciente y de la población testigo. Lo normal es que sea igual a 1, y de ahí lo que uno busca es una prolongación prolongada en RIM 2 a 2 al doble o triple. Entre 2 o 3, de acuerdo a la patología del paciente, es el nivel de anticoagulación que vamos a buscar. ¿Sí? Al principio, generalmente se hace un monitoreo semanal del paciente y se va adecuando la dosis diaria que toma, y después, a veces, si se logran en el paciente no hay mucha variabilidad individual y es bastante estable, se puede hacer un control mensual de anticoagulación. Bien, entonces tenemos anticoagulantes nuevos, el condabalinol dentro de los parenterales, la bilirrubina, que dan hidroxibutiratrombina, ¿se acuerdan? Y tenemos otro inhibidor directo de la trombina, que sería el gatroban, y inhibidores del factor 10, que se dan vía oral, rivaroxaban, apixaban y roxaban, y inhibidores directos de la trombina, del 2 activado, que se dan vía oral, el dabigatran. Estos serían como los nuevos anticoagulantes orales. ¿Sí? Los nuevos anticoagulantes orales, o sea que también las llaman anticoagulantes orales que no actúan sobre la vitamina K, o anticoagulantes orales directos. ¿Sí? Son sinónimos. Ha sido una revolución en la terapéutica anticoagulante, porque les conté de la dificultad del manejo de los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Entonces, estos son de más fácil manejo. Y ahora vamos a hablar un poco de qué se tratan y los prohídos. Vamos a mirar el dabigatran como nuestro prototipo. ¿Sí? El dabigatran sería como nuestro primer no anticoagulante para el oral, sobre todo en pacientes sin fibrilación auricular, por el mecanismo de generación de los trombos para el éxtasis de la arritmia. En estos pacientes, para prevenir la tromboembolia, no sería suficiente la antiagregación porque el mecanismo de producción es por éxtasis. Entonces estos pacientes necesitan anticoagulación. ¿Sí?
lo mismo que para trombosis venosa profunda y para el tromboembolismo pulmonar. Es un inhibidor directo de la trombina. Una vía oral, cada 12 horas, se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón hasta un 80% sin metabolizar. No requieren monitoreo, mucho más sencillo de usar, vía oral y sin monitoreo. Para el paciente es mucho más sencillo de usar. El tema es que es difícil, en el caso de que haya sangrado, es difícil con riesgo fatal, a veces es difícil de revertir, aunque hay hoy en día también un anticuerpo monoclonal antidiabetes, ¿sí? Aquí lo tienen. ¿De acuerdo? Si no, a veces puede ser suficiente con medidas antiabsorción, ¿sí? Como un carbón activado y transfusión de plasma fresco congelado con factores de la coagulación, ¿sí? Puede generar intolerancia digestiva y aumento de transaminasas y está contraindicado en insuficiencias renales crónicas y, como les dije, no es útil en pacientes con prótesis valvulares metálicas. ¿Sí? Bien, este sería el antitrombina, ¿sí? Y este sería el anti-10 activado. Rivaroxaban también actúa directamente sin necesidad de antitrombina 3 como la heparina. Vía oral, metabolismo hepático de disminución renal, también cada 12 años, cada 12 horas se administra, perdón, se han administrado hasta un año en síndromes coronarios agudos, y como prevención, digamos, y en fase aguda de enfermedad pulmonar. Prevención de ACV también en fibrilación auricular con dosis cada 24 horas, en la fase aguda y extensión de la trombosis de tromboembolismo venoso. También se habla de que da beneficios a dosis bajas cuando se usa en síndrome coronarios agudos combinados con antiagregantes. ¿Sí? Les dije que estaba en estudio, sobre todo para ciertos pacientes, como responde, que tienen varios eventos, a pesar de estar bien antiagregados, o sea, no llegan a estar bien antiagregados, la combinación de anticoagulantes orales nuevos con antiagregantes. Contraindicaciones: hepatopatía, pesos extremos, clínica menor a 30, riesgo de válvulas mecánicas. No requiere monitoreo y si llega a sangrar, también factores plasma frescos congelados, y en el caso de que ponga en riesgo la vida, en ciertas circunstancias, también el mismo que existe una posibilidad de administrar un antídoto que es el andexanet alfa. Bien, entonces repito un poco lo mismo, diferentes dosis de acuerdo a la patología, a diferentes intervalos de dosis, y se ha estudiado dosis bajas asociada a aspirina y a clopidogrel para pacientes que no alcanzan la suficiente antiagregación. Estudios clínicos para pacientes con inhibición auricular y para prevención secundaria asociada a aspirina en infantes. Bien, entonces, indicaciones de los nuevos anticoagulantes orales: tratamiento de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, tratamiento en fase aguda y prevención de la recurrencia a corto y largo plazo. Profilaxis de trombosis venosa profunda, sobre todo para pacientes con cirugía de cadera y rodilla, fibrilación auricular y aleteo auricular para tratamientos breves, pre y post cardioversión eléctrica, al cardiovertir. Si hay trombos dentro de la aurícula, se pueden mandar a la circulación, por eso siempre hay que anticoagular previa y post inmediatamente, ¿sí? Y también se plantea en algunos casos el tratamiento
prolongados, sobre todo el Varigatón y el síndrome coronarios agudos. ¿Sí? Sobre todo el Dabigatran porque es más fácil de, como vimos, su uso que sobre todo en pacientes adultos mayores que son los que más eh, frecuentemente tienen fibrilación auricular, es más fácil el manejo con estos fármacos y ha demostrado mayor seguridad que los anticoagulantes antagonistas radicales. Estas serían las contraindicaciones, después seguir el LAS, como les dije, embarazo, ¿sí? Anticoagulación de embarazo, recuerden que es heparina, ¿sí? Heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Bien. Bueno, hubo varios estudios comparando los anticoagulantes orales con la aspirina, porque bueno, había muchos que planteaban que no eran mejores, o que no eran más seguros, o que no tenían antídotos. Entonces hubo varios estudios que fueran favorables, ¿sí? Estos serían favorables, de este lado los han sido favorables a los nuevos anticoagulantes orales y los que fueron favorables a las warfarinas, en cuanto a reducción del riesgo de ACV y de embolias sistémicas. ¿Sí? Entonces, esto estudia algunos efectos de eficacia y también en la región intracraneal y en la región gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, las ventajas de uno y del otro. Y como ven, progresivamente se va viendo el aumento del uso de los nuevos anticoagulantes orales, también en la Argentina. El 9.7% de las fibrilaciones auriculares no valvulares reciben los nuevos anticoagulantes orales. En caso de sangrado con nuevos anticoagulantes orales, recordar que tiene una vida media corta, de sangrado severo necesita el paciente una cirugía de urgencia, ya hay algunos antídotos para el Dabigatran y para la Pixaban, Rivaroxaban y para las heparinas de bajo peso molecular y de Fondaparinux está el Dexamet alfa, que es como un falso factor 10, ¿sí? Y el adipacine para todos. También medidas antiabsortivas, como el carbono activado, que neutraliza el 50% del efecto a las 12 horas de infusión. Todas medidas que uno puede tener en caso de sangrado en pacientes anticoagulados con los nuevos anticoagulantes. ¿Sí? Para revertir, esto sería como un algoritmo de que podemos hacer en casos de sangrado importantes. Bien, ¿por qué es importante conocer los anticoagulantes orales? Tanto los anticoagulantes que dependen del antagonismo de la vitamina K como los nuevos, fundamentalmente porque por los estudios, la fibrilación auricular y el aleteo auricular, que son generadores de tromboembolismo, están en franco aumento de la población, probablemente por un lado asociado al aumento de la expectativa de vida y las poblaciones, por lo menos antes de la pandemia de coronavirus, de la expectativa de vida y de la cantidad de personas en adultos mayores. Esto lleva que a futuro se proponga epidemiológicamente que va a haber un aumento progresivo de pacientes con fibrilación auricular. Ustedes saben que algunas fibrilaciones auriculares pueden revertirse y mantener el ritmo normal, pero muchas veces esto no es posible y los pacientes pasan a tener fibrilaciones auriculares o aleteos auriculares crónicos. ¿Sí?
Entonces esto ha llevado a que ya desde el 2019 las nuevas vitaminas integrales hayan sido, como el Dabigatran, incorporados como fármacos esenciales por la Organización Mundial de la Salud. O sea que hoy en día hay que pensar en eso, que si bien es un fármaco